¿Qué tal? Buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación que cubren el Senado y a quienes se han conectado en mis redes a través de esta cuenta de Twitter y de Facebook, también de Instagram. Es importante estar en comunicación. El aislamiento físico no es el impedimento, la barrera para no tener comunicación. Por eso ahora algunos de ustedes me pidieron que tuviéramos un enlace. Y les quiero decir que hay toda la disposición, hoy o mañana o la semana que entra, cuando haya temas que ustedes crean conveniente que exprese mi opinión, lo haré. Bienvenidos a los que se conectan a las redes, porque es importante estar muy informado, no hacer caso de las fake news, no hacer caso de la desinformación. Son momentos en los que se requiere mucha unidad. Yo les ofrezco conducirme siempre con verdad y con veracidad, pero también con la mayor objetividad posible. Y hoy tengo varias preguntas. Estaba viendo en mi iPad, que tenía algunas preguntas de compañeros de los medios. Voy a contestarlas cada una, tal y como me las preguntaron. A ver, vamos a ver. Luciano Ritocerón de Imer dice, ¿existen o no las condiciones para sesionar el próximo lunes, dado el oficio de la mesa directiva del 8 de abril en el que señala que todas las actividades están suspendidas y serán responsabilidad de cada senador exponerse a un contagio? ¿Qué medidas se tomarán? Bueno, primero se van a tomar medidas, entre otras, con la pistola, el disparador, la temperatura, va a ser estricta el ingreso para tomar qué grados tiene temperatura al ingresar al Senado. Igualmente, obviamente los geles antibacteriales, se va a sanitizar los lugares donde estaremos. Se proveerá de mascarillas y guantes a senadores y personal administrativo. Habrá solo el personal indispensable y en ningún caso quienes estén en riesgo por su salud o por su edad, por algún padecimiento, la hipertensión, la diabetes, la obesidad o que sean mayores de 65 años o madres embarazadas, personas embarazadas. Todos ellos no van a acudir. Tampoco habrá, para que en esta ocasión nos puedan disculpar, no habrá acceso a visitantes. Únicamente se autorizará a los senadores, su equipo muy cercano y los trabajadores indispensables en el servicio parlamentario. Se reforzarán las medidas de limpieza, desde ahora se está sanitizando y el área de donde estaremos, el pleno, los cubículos, los lugares donde estaremos en reunión. También habrá otras medidas. Estará el personal médico pendiente para las valoraciones correspondientes. Y luego en la sesión, la mesa directiva, su presidenta Mónica Fernández, está planteando una serie de medidas para no conglomerarse, para no juntarse, para no reunirse más de 20 personas, más de 10. Entonces, tanto el pase de lista, desde las 9 de la mañana comenzará, hasta las 12, 3 horas, para que de manera escalonada se pueda ir a pasar lista y también en la votación.
desde su despacho, cubículo, se estará siguiendo la sesión y solamente estará la presidenta y un vicepresidente o una vicepresidenta, y el secretario o secretaria, solo 3 personas. Estará el que presente el dictamen y hipotéticamente el pleno puede estar solo con que los senadores estén siguiendo la sesión desde sus cubículos. Y al momento de la votación igual, también por escalonadamente irán votando. Entre otras cosas, estas son medidas sanitarias que evitarán cualquier contagio o que ingrese al Senado una persona con síntomas o con posibilidades de contagiar. Entonces estaremos con médicos y todo para el ingreso. Esa es una de las preguntas que me hacían. Ya. La segunda pregunta me la hicieron, la 2, Víctor Mayén, de Capital. Dice el Senado, las contesto como me las preguntan, no las simulo, así me la preguntan. El Senado responde a los caprichos del presidente o lo presionan para que se convocara sesión el lunes para aprobar la ley de amnistía, luego de que todas las actividades, según la presidenta de la Cámara, están suspendidas por la epidemia de COVID. No tenemos ninguna presión, no tenemos ninguna indicación de nadie porque el Senado tiene autonomía. Es una situación de humanidad para los más marginados y para los excluidos y ahora recluidos. Myanmar o Birmania, estaba leyendo, por cierto, hoy estaba leyendo que acaba de liberar ayer el estado de Birmania o Myanmar casi 25,000 personas, hombres y mujeres, incluso extranjeros, que habían cometido distintos delitos. ¿Por qué los liberaron? Por el temor del contagio comunitario. Y en muchos de los casos, personas enfermas o con edad avanzada, y en todo el mundo, yo lo he dicho, en Pakistán, en Turquía van a liberar cerca de 90,000 personas. Y algunos otros estados nacionales también han emitido leyes para liberación anticipada o para que su condena la sigan purgando en domicilio. En el mundo se están dando estas decisiones legislativas o ejecutivas. Les quiero decir que incluso conversando con el presidente de la República en días pasados, al mismo tiempo de los actos del Poder Legislativo, el Ejecutivo también estará haciendo sus valoraciones para preliberar, de acuerdo con la ley de ejecución de sanciones que está vigente, y también puede proceder al indulto. Es una facultad que tiene el presidente de la República, que la Constitución le concede. Estas dos vías, el indulto y la preliberación. Y si sumamos el tema de la ley de amnistía, nos parece correcto. Es un asunto que a muchos no les convence. Nosotros respetamos las opiniones. Nosotros creemos que por salud pública, para evitar contagios, por derechos humanos y por humanidad, porque a los que se pretenden liberar no son a los reos de alta peligrosidad, no, ellos no son los feminicidas, no son los secuestradores,
no son los homicidas, no son aquellos que usaron violencia en la comisión de delito, no son los que reinciden, los reincidentes, no son los violadores, no son los parricidas, nadie de aquellos que tenga un alto nivel de peligrosidad social. ¿Quiénes se van a beneficiar de esta decisión? Pues se van a beneficiar los mayores de edad, mayores de 65 años, que ya están prácticamente postrados en la celda, ya no se levantan. Pues, lamentablemente me duele decir, pues saldrán a sus últimos días. No van a salir a delinquir, por supuesto. ¿Y quiénes más? Pues los que tengan enfermedades graves, como la diabetes, como la hipertensión, mayores de edad, adultos mayores. O mujeres que por su condición están detenidas o están procesadas o que por su extrema necesidad fueron enganchadas. Todo eso no será tan fácil porque hay una comisión de evaluación y tendrán que revisarte todos los asuntos de personas que estén en situaciones extremas de vulnerabilidad, Víctor. Así es de que no, yo converso seguido con el presidente, sí es un tema que conversamos, y por eso nos pusimos de acuerdo en que intentáramos la mayoría sacar la ley de amnistía y él a su vez está iniciando un proceso de análisis de preliberación y probablemente de indulto. Eso es lo que les podría decir, estimado Víctor. Gerardo Cedillo, estas dos, son dos, el de Gerardo, el de Lucía, el de Silvia son muy similares. A ver, Gerardo Cedillo dice, la oposición pide otros temas como la ley de emergencia nacional y una reforma para poder sesionar de manera virtual. Está dispuesto a incluir en el orden del día ese Cedillo. Lucía Calderón de Notimex, en el mismo sentido, dice, legisladores del PAN insisten en que debería analizarse una ley de emergencia económica en lugar de la amnistía. Dicen ellos, podría analizarse en lugar de la ley de amnistía. Está dispuesto, dice Lucía, a que se consolide un gran acuerdo que atienda la emergencia. Y luego Silvia, que es similar de Milenio, Silvia Arellano dice, solo se abordará el tema de la ley de amnistía, se discutirán temas relacionados con la emergencia económica del COVID que propone la oposición. Y si hay acuerdo para que asistan a la sesión o no irán, o de lo contrario no irán. También algo, Neldi de San Martín de Proceso, también algo dice sobre eso. ¿Cuál es el alcance real de la ley de amnistía? Pero bueno, vamos con estos. Si les parece estas tres preguntas y lo vamos. La de Gerardo, la de Lucía y la de Silvia. Miren, el único punto, los cuatro grupos parlamentarios que convocamos a esta sesión son PT, PES, Verde y Morena. Los cuatro que somos mayoría en la Junta de Coordinación Política decidimos convocar a este periodo ordinario por la emergencia sanitaria y dadas las condiciones de hacinamiento y de alta vulnerabilidad que tienen los centros de reclusión en México. Eso es lo que recibió el presidente. Hacinamiento, violación de derechos humanos, autogobiernos en los centros de reclusión social y no hay una auténtica resocialización para las personas que están condenados o sujetos a proceso, privados de su libertad. Así está el sistema carcelario, el sistema de reclusión, el sistema penitenciario. Así lo recibió el presidente. Pero nosotros lo que planteamos incluso hay recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de organismos internacionales de derechos humanos, que haya preliberación de las personas vulnerables,
Y eso es lo que estamos atendiendo. Por eso los 4 grupos parlamentarios decidimos plantear como único tema, que quede muy claro, el único tema que se va a atender es el tema de la ley de amnistía, concluir el proceso legislativo con la discusión y la aprobación en su caso. En el tema económico, sobre la emergencia económica y sobre los planes económicos, incluso sobre leyes en materia de emergencia económica, nosotros queremos decirlo con toda claridad. Hemos decidido cerrar filas con el presidente de la República. Me reuní recientemente con Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, y con Mario Delgado, y los 3 tuvimos un primer acuerdo. Todos los que confiamos en este gobierno y todos los que confiamos en el proceso desde la creación de esta alternativa hace 20 y tantos años, decidimos hacer una convocatoria para cerrar filas en torno al presidente de la República. Esto implica que vamos a respaldar razonablemente los planes económicos que el presidente plantea. ¿Por qué razón? Primero, porque tiene legitimidad democrática, fue electo por una gran mayoría, inédito en el país y con una gran legitimidad. Y como presidente de la República y titular del Poder Ejecutivo Federal, le asiste el proceso democrático que se vivió, pero también le asiste la Constitución y la ley. De acuerdo con la Constitución, en su artículo 25, 26, 28, 73 constitucional, 74 constitucional, al menos en estos 6 artículos, le facultan al titular del Poder Ejecutivo Federal conducir los planes económicos, y también el 73 lo faculta para adquirir deuda. Es el único de los poderes que puede adquirir deuda para estos planes económicos y para el desarrollo del país. El propio Plan Nacional de Desarrollo, aunque admite una corresponsabilidad de opinar en la convocatoria que se lanza para elaborarlo, el presidente de la República es el responsable constitucional y legalmente que debe de conducir los planes económicos. Así es de que no queda ninguna duda, el legislativo no puede elaborar un plan económico y ponerlo a funcionar. En el caso de que fuera eso, tendría que planteárselo al presidente y el presidente decidiría sí o no implementarlo. Pero en todo caso, la mayoría legislativa ha decidido respaldar al presidente de la República. Por eso la mayoría no irá a una ley de emergencia económica porque hay un plan económico del presidente de la República y nosotros lo vamos a respaldar de manera seria, racional, fundamentada por su legitimidad democrática, pero también porque así lo advierte la Constitución y la ley. Entonces, solo tocaremos ese tema y he tratado de ser muy claro. He conversado casi con todos los grupos parlamentarios estos días, ayer y hoy. Por ejemplo, el senador Dante me planteaba el exhorto al plan económico y lo veíamos con simpatía. Realmente a mí no me parece mal. Tiene el senador Dante siempre inteligencia muy sobrada en este tipo de crisis. Y lamentablemente la mayoría del grupo opinó que no. Aunque lo veíamos algunos con simpatía, no logramos el respaldo total y por tanto no habrá ese documento que planteaba el senador Dante para acudir a la sesión del lunes. Algunos otros, por ejemplo el senador Mancera,
planteaba si podíamos iniciar con una discusión de una ley que él plantea también y tampoco vamos a hacerlo. O de las sesiones virtuales, modificar la constitución, la ley. Nosotros estamos dispuestos a eso. Tenemos que innovar mecanismos para sesionar, aprovechando la experiencia de esta pandemia. Sí es conveniente innovar el quehacer legislativo, modificar la constitución y la ley y que se permita legislar a distancia. Estamos de acuerdo, pero mientras no se modifique la constitución y la ley tenemos que observar estrictamente el principio de legalidad. No podemos hacer otra cosa porque si no nuestros actos carecerían de validez y serían fácilmente recurribles o impugnables en los tribunales. Nosotros no queremos eso, queremos observar la ley, sino en casa de herrero, asadón de palo. Nosotros tenemos que ser los primeros en observar la Constitución y la ley. Esa es la respuesta para Víctor, no, para Gerardo, para Lucía y para Silvia. Ahora, Neldi San Martín, ¿cuál es el alcance real de la ley de amnistía? Se ha hablado de que es más un capricho del presidente y una simulación, siendo que alcanza solo delitos del fuero federal, cuando el grueso de los delitos menores son del fuero común. ¿Cuál es la cifra? Dice ella, ¿cuántas personas se verían beneficiadas de la amnistía? Yo estimo una estimación más o menos con datos de los centros de rehabilitación que me han llegado, aunque no podría yo darlos por hechos de manera contundente, pero estamos hablando de un universo de aproximadamente 5 o 6 mil personas. 5 o 6 mil personas que reúnen estas características. ¿Cuáles? Que no hayan cometido ningún delito que se refiere el 19 constitucional como delitos graves, huachicoleros, violadores, parricidas, secuestradores, extorsionadores, los que roban en casas habitación, todos esos no pueden salir, no podrán ser beneficiados con la ley de amnistía, lo repito. Solamente aquellas personas vulnerables, mayores de edad, que tengan enfermedades, que hayan cometido delitos por primera vez, única vez, que no hayan sido con violencia y también que no hayan usado armas de fuego para que proceda la posibilidad de ser beneficiado. Entonces, yo le calculo, por lo que me pregunta, entre 5 y 6 mil personas. Y por la vía de la preliberación federal, le calculo cuando menos unos 1,500, 2,000 personas. Y por el indulto, ahí sí no tengo estimación, porque es una facultad exclusiva del presidente, y ahí no tengo ninguna cifra de algún indulto que le hayan solicitado al presidente de la República. Pero tiene razón en una cosa, Neldi, en el tema de los estados. Si los estados no preliberan y no conceden indultos, porque recordemos que todos los que son sometidos a proceso penal en el fuero común o que se cometen delitos del fuero común, esos son facultad del Ejecutivo local, es decir, de los gobernadores. Si los gobernadores no duplican esta acción que el presidente de la República está realizando, la tarea se quedará corta y no será tan ambiciosa como muchos quisiéramos. Recuerden, Turquía 90,000, ayer 30,000 en Myanmar, en Birmania, y así puedo mencionar muchos lugares de descongestionamiento y de preliberación o de prisión domiciliaria o de cumplimiento de condenas
en sus casas. Eso es lo que me pedía Neldi, que estoy de acuerdo con usted. Ojalá los gobernadores pudieran ponerse en la misma frecuencia para poder liberar en sus estados personas con estas características de mayores de edad, obesos graves, hipertensos graves, o cáncer grave, o problemas graves de salud, que puedan terminar su condena en su domicilio. Repito, es un asunto de derechos humanos, es un asunto de justicia elemental, es un asunto de humanidad, es un asunto de salud pública. Estas 4 características. Bueno, vamos con Arturo García Caudillo de Notisistema. El Senado se unirá a la convocatoria de unidad nacional que ayer hizo el Consejo Económico Empresarial. ¿Ha tenido contacto con empresarios sobre el tema? Mira, Arturo, yo he conversado con ellos, tengo conversaciones con el presidente del Consejo Económico Empresarial, con Carlos, tengo con Antonio del Valle, tengo conversación con Francisco. Con las cámaras tengo una relación, con la propia Canirac, tengo una relación de respeto y de escucha recíproca. Yo quiero felicitar a Carlos Salazar y al grupo de empresarios que ayer se reunieron. Fue una reunión, estoy enterada, yo no participé, pero estoy enterado, de convocatoria a la unidad nacional. Fue una reunión moderada, de análisis, de esperanza, de establecer mecanismos de coordinación con los poderes, de alejarse de la política partidista, de toda tentación electorera o partidista, y eso me gustó mucho en lo personal. Tengo una buena impresión de Carlos Salazar, de Antonio del Valle, de Francisco, de todos ellos como líderes de organismos empresariales. Tengo una buena impresión de su sensatez y de su amor por México, de todos los líderes, estos que se reunieron ayer. No es un buen momento para nadie. Entiendo muy bien las presiones a las que están sometidos los dirigentes. En este momento es muy complicado liderar un sector o dirigir alguna empresa o algún grupo de sindicatos o algún grupo de empresarios. Es muy complicado. Es más complicado de lo que mucha gente se imagina. Porque si estos dirigentes empresariales no encabezan, como cualquier otro, campesinos o obreros o cualquier otro sector, si no encabezan las demandas de sus agremiados, son desplazados, rebasados y no les servirían a nadie, ni a sus propios representados, ni serían interlocutores válidos ante el gobierno. Por eso los entiendo bien. Yo he conversado con el presidente de la República sobre la situación económica del país y veo con mucha claridad lo que él está viendo y planteando. Estoy seguro que no va a dejar solo a nadie. El presidente de la República está privilegiando a la base más pobre, es cierto, pero también tendrá que llegar un momento pronto de revisión de la política económica de las grandes empresas o de las empresas medianas o de las pymes o de las MIPYMES. Estamos en una etapa que me parece fundamental. Yo sí creo que necesitamos un gran acuerdo nacional. Con eso quiero concluir. Me pareció muy sensata la posición. Y nosotros desde el Senado, como mayoría legislativa,
trataremos de acudir al encuentro y trataremos de actuar con mucha sensatez y prudencia para caminar juntos con el sector económico del país. Es la respuesta que le puedo dar a Arturo García. Yadira Rodríguez de la Octava respalda la decisión del gobierno federal de concretar la compra de un estadio de béisbol en este momento en que médicos y enfermeras denuncian que no tienen insumos para protegerse de contagios de COVID. ¿Debería el gobierno rectificar y destinar los 500 millones de pesos a la obtención de la pandemia? Mire, Yadira, creo que, miren, yo no tengo por qué responder de los actos del Ejecutivo, pero creo que ya Jesús Ramírez aclaró que es una compraventa que se hizo desde el año pasado y que ya tenía conocimiento de la población y que esto ya son actos que venían, se firmó el año pasado y que yo no podría responder sobre un acto que el Ejecutivo realizó sobre esta situación. Trato de solo involucrarme en los actos del Poder Legislativo y escuché la explicación del vocero de Presidencia de la República y le creo al vocero de Presidencia de la República. Yadira. Juan Arbizu. El Universal publica que se rastrean cuentas de Peña y su familia en 50 bancos de México y el extranjero, también a Luis Miranda. ¿Puede considerarse el hecho como muestra de que no hay intocables? ¿Afecta la relación de la mayoría en el Senado con la bancada del PRI? Monreal y Osorio Chong tienen un pacto de impunidad, de no tocar el pasado en eventuales investigaciones de corrupción. Yo le diría, Juan, que no, yo nunca celebro pactos de impunidad con nadie. Tengo una relación de respeto con el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio. Nunca ha planteado él nada, se lo digo con toda seriedad y honestidad. Nunca ha planteado nada a cambio de su acompañamiento, su voto, su comprensión en el Poder Legislativo, y le puedo decir que no. Y nadie lo ha hecho. Los conozco a los coordinadores muy bien. Curi, que entiendo su posición política, Mauricio Curi, en su grupo parlamentario, es más duro con el gobierno, pero yo lo respeto. He platicado con también la senadora Claudia Ruiz y también con posiciones duras, serias, pero yo lo respeto. No voy a descalificar a nadie. O la del senador Dante, que repito, para mí es uno de los políticos más inteligentes, más estructurados, será por su experiencia, por su tiempo, o por su talento. Pero tampoco, nunca me ha pedido nada, nunca han dicho ellos, oye, te vamos a apoyar a cambio de esto, no. Y lo que plantean a veces son medidas que parecieran ser razonables, racionales, como cuáles, como estas, que esta es la primera vez que no puedo yo considerar porque el grupo votó en contra, pero esto sí, por ejemplo, vamos a votar la reforma constitucional del cuarto, pero te pedimos que nos ayudes con esta ley de salud, el artículo que estamos planteando, o que integremos la comisión del TEMEC, o sea, cosas parlamentarias, nunca nada, y lo digo con toda contundencia y firmeza, nunca nada a cambio de impunidad, de valores o de situaciones políticas futuras, y menos dinero. Nunca he tenido una petición de ese tipo, ni de Manuel Velasco, que es un hombre muy inteligente, a pesar de su juventud, formado
con mucha experiencia y con mucha sensatez. Entonces, Manuel Velasco, que coordina el Partido Verde, tampoco ha sido, al contrario, ha sido Manuel Velasco muy acompañado o acompañador de las políticas públicas. Su conducción y su posición ha sido muy institucional, firme en sus decisiones. Cuando es oposición lo hace y lo hace bien, y cuando ve que por el interés del país es importante caminar con el presidente, lo hace. Lo mismo Giovanna Bañuelos en el PT, una mujer que ha crecido mucho, bastante, una mujer muy inteligente, también dura en el discurso cuando es necesario. O Sacil, que su actitud siempre muy sincera, su actitud muy proclive a lograr acuerdos en beneficio de la patria, también la colocan en una posición confiable. Mancera, Miguel Ángel Mancera, uno de los juristas más talentosos que yo haya visto, también es muy racional junto con su grupo parlamentario. Entonces, hay coordinadores de muy buen nivel. Si no logramos acuerdos en el futuro, yo no me voy a separar de la amistad y el respeto que les tengo. No voy a descalificar a ningún senador. Si ellos no acuden, si ellos deciden por su estrategia no ir a la sesión, yo lo respetaré. No van a escuchar de mí ninguna expresión de descalificación para nadie de ellos. Claro, la ausencia de los cuatro, y lo digo con toda honestidad, la ausencia de los cuatro, PRD, PRI, PAN y MC, los cuatro, si se ausentan, nos hacen difícil lograr el quórum. Si en condiciones normales nos complicamos para lograr el quórum, imagínense en emergencias, donde tenemos problemas de traslado, donde no hay boletos de avión, donde las líneas aéreas han suspendido, donde hay personas mayores de 60 años que tienen cuidados intensivos o cuidados en su salud. Es decir, no está fácil para mí como coordinador del grupo parlamentario y no estoy obligado a lo imposible. Estoy haciendo un gran esfuerzo yo mismo aquí. Me recluyo, he tenido que ir 2 días al Senado a reunirme y a también a tener la sesión virtual de la Junta de Coordinación Política, pero trato de observar todas las recomendaciones. Me gustaría observarlas integralmente. A veces aquí en mi casa me reclaman. Me gusta, aquí está, este es nuestro hogar, es aquí en la colonia San Rafael, una colonia clase media, pero de gente muy, muy buena, muy pacífica, nadie se mete con nadie. Se vive muy a gusto aquí en la colonia San Rafael, de la delegación Cuauhtémoc, que es una colonia muy tradicional. Entonces aquí nos la pasamos, yo no salgo, y los vecinos, todos aquí en la colonia han respetado las medidas de distanciamiento social y se ve pues que hay respeto y cuidado por la salud de todos. Entonces, yo lo entiendo. Sí, estoy hablando ahorita, antes de que iniciara esta transmisión, estaba hablando con algunos senadores en lo individual. Y me han dicho varios, oye Ricardo, está lejos el de Juárez, por ejemplo, venirse de Ciudad Juárez, no hay no hay boletos de avión, pues son 18 horas. O Tijuana, o algunos lugares muy remotos, no está fácil. Y si los 4 grupos parlamentarios de los que yo les hablo no acudirán, pues no, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero tampoco estamos obligados a lo imposible. A mí me gustaría que sí se aprobara por las razones que ya les expliqué, pero ojalá y pusiéramos de por medio el interés de la población más vulnerable. Aunque
nuestro riesgo también sea real. Pero esa es nuestra obligación y esa es nuestra función y ese es nuestro papel, no solo la comodidad. Eso es lo que yo creo y es lo que pienso. Este era Juan Arbizu, del Universal. Javier Chávez de La Razón. ¿Están los gobernadores facultados para no entregar sus recursos a la Federación? Y en caso de ser así, ¿existe algún mecanismo legal que pueda operar desde el Senado en el Congreso para velar por la integridad nacional? ¿Habrá sanciones? Ya en el pasado, estados habían amagado con sustraerse el pacto federal. Miren, normalmente es muy buena, como todas, Javier. Nosotros, digo, ningún estado tiene por qué entregar sus recursos a la federación, tienen autonomía, independencia. Ese es el federalismo, la unión de los estados, las provincias en una república. Pero normalmente en este tipo de crisis, no solo sanitarias, sino de otro tipo, catástrofes, inundaciones, temblores, crisis económicas, depresiones económicas, normalmente surge frecuentemente este espíritu secesionista de querer separar la república, de querer dividirse, de querer declararse autónomos. No es nuevo, lo ha habido históricamente en el Soconusco, en Chiapas incluso ha habido declaraciones de independencia del Soconusco en el pasado. Lo ha habido en La Laguna, Torreón con Saltillo, o en Coahuila. Ha habido incluso mucha polémica y mucha simpatía en Torreón de sectores importantes que querían crear el estado de La Laguna. Ha habido infinidad de actos aislados que siempre surgen y resurgen en estas pandemias. Yo lo que recomiendo es que actuemos con moderación. O sea, el Senado representa el pacto federal y el Senado no admitiría una actitud secesionista. Yo en lo personal no la acepto, no quiero cargar con la historia de haber contribuido a la separación de un Estado de la República. Eso no es el federalismo. Y por esa razón, mejor hay que discutir fórmulas fiscales, fórmulas de trato y de compensación o fórmulas de corresponsabilidad, pero nunca secesionista, nunca separar, nunca dividir, nunca declarar las autonomías. Hoy Hong Kong trae un gran problema con China por esta aparente discusión sobre la autonomía. Lo trae China con Taiwán, con Hong Kong y con Macao, y lo trae en otros lugares en España, con el País Vasco y Barcelona, la parte esta de... O sea, hay muchos, no es nuevo, hay ejemplos de el espíritu secesionista, pero nunca ha sido bueno. Imagínense ustedes que aceptemos eso en el Senado, históricamente nos condenarían. No, yo no estoy de acuerdo en eso, y por eso es la pregunta a Javier de La Razón. Vamos a ver, se trabó esto. Bueno, eso es todo. A ver, hay otra. Aquí hay otra que me llegó ahorita. De Claudia Salazar, del Reforma. Hay mucho escepticismo en ese plan económico. Rectificar no sería muy tarde. Parece que el Ejecutivo se niega a oír a la sociedad. Es un punto de vista, Claudia, pero a él le corresponde. A él lo elegimos, Claudia. La mayoría de los mexicanos elegimos al presidente de la República por la vía democrática, en una elección inédita en el 2018. Y por tanto, él es el responsable de conducir la política económica. Al legislativo nos corresponde legislar, pero quien conduce la política económica
es el presidente de la República, de acuerdo con el artículo 25, 26, 28 y el 73 y 74 de la Constitución. Léanlo y ahí establece con mucha claridad. Incluso para los planes que propone el Consejo Coordinador Empresarial y el sector económico del endeudamiento, hasta por 1 billón de pesos, hasta eso es facultad del Ejecutivo. Si el Ejecutivo Federal decide endeudarse, la Constitución lo ampara. Decide el Ejecutivo Federal, porque así está la Constitución. Si no queremos que sea el Ejecutivo el que decida, pues tenemos que cambiar la Constitución. Pero él ha actuado de acuerdo con la ley, de acuerdo con la norma constitucional. Y yo creo, por eso a mí me gustó, Claudia, el mensaje de ayer de Carlos Salazar y de los que coordinaron el evento. Me gustó porque no usaron diatriba, no fueron a la confrontación directa e irracional como en un discurso pasado, sino que fueron más a la reflexión y a la ponderación. Y yo creo que esta actitud puede abrir caminos. O sea, esta actitud es mejor para mí, para la búsqueda de caminos, porque si tú recurres a la adjetivación o al insulto y luego quieres acuerdo, pues es muy complicado. En cambio, si caminas por la vía del entendimiento, yo espero que pueda lograrse acuerdos, pero hay un plan económico, quizás no nos guste, pero hay un plan económico que ha diseñado quien tiene la facultad constitucional de hacerlo, el presidente de la República. No tiene la facultad del legislativo, no la tiene el Poder Judicial, tiene la facultad constitucional de conducir la economía del país el presidente de la República, nada más. Y más en estas épocas de emergencia, y es el único que puede contratar deuda para el país, para planes económicos. Es muy clara la Constitución. Vean el 27 fracción 16 creo, no recuerdo, pero ahorita se lo digo, déjenme ver porque lo estaba revisando hace rato y se los voy a decir porque me metí a estudiar desde ayer. Por esto, mire, es facultades del Ejecutivo en materia económica, son el 25. La Rectoría del Desarrollo Nacional, el Ejecutivo tendrá el control. Y luego el artículo 26 sobre el Plan Nacional de Desarrollo, también el Ejecutivo, para que se establezcan los procedimientos, tiene el control de los programas. Y luego el 26, el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario. El Poder Ejecutivo tiene el control de los órganos en materia de economía. Entonces, y luego el artículo 74, el artículo 73 me falta, pero el artículo 74, el artículo 73 habla de las facultades y también una de las fracciones le faculta al Ejecutivo de los empréstitos. Es deuda, préstamos. Y la ley de ingresos y presupuesto de egresos es facultad del Ejecutivo subirla. Además el artículo 89 también. O sea, son, repito, para que los puedan revisar. O sea, no estoy inventando nada. Por eso es que la mayoría legislativa no acepta restringirle la facultad constitucional al presidente de la República y respalda el plan económico que él diseñe porque tiene legitimidad democrática y tiene legitimidad constitucional. Artículo 24, artículo 26, artículo 28, artículo 25, artículo 26, artículo 73, artículo 74 y artículo 89 de la Constitución General de la República. Y miren ustedes, en todas las pandemias, Claudia, por cierto, porque me da pie a decirle, estuve estudiando algunas de las medidas en el pasado, y en todas, Claudia, es el Ejecutivo el que orienta. Hoy, ¿por qué tendría que ser la excepción? Solo le recuerdo, y ayer también lo revisé,
Cuando se presentó la influenza, esta epidemia que también nos causó mucho daño, yo era legislador, era senador por segunda ocasión. Y obviamente no se legisló nada, ni se propuso una ley económica, ni se propuso un plan de emergencia, no. Se emitió un decreto por el Ejecutivo, en ese momento por el presidente de la República en funciones, y allí en el decreto establecía normas jurídicas prácticamente de observancia general, pero no fue a través del Congreso, fue a través del Ejecutivo Federal, del presidente de la República. Le voy a decir la fecha para que lo consulten. Es un decreto que está en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril del 2009. Decreto de Felipe Calderón durante la influenza H1N1. Van a ver, o sea, esto me da la razón de que debemos otorgarle la confianza al presidente de la República porque tiene legitimidad electoral que no se tenía en aquel momento, legitimidad democrática que no se tenía en ese momento y legitimidad constitucional y legal que actualmente sigue existiendo. Entonces, ¿por qué dificultarle al presidente lo que en otros tiempos no se le dificultó? Es mi pregunta y es mi posición. Muchas gracias. Creo que es todo. Claudia, sí, evitemos la difusión, esa es una de las cosas que había puesto, evitemos la difusión de información falsa. Los invito a consultar los canales oficiales. Tengo la página web www, donde estoy escribiendo lo que no puedo mandar por los medios. Como tengo mucho tiempo, ahora pues, escribo bastante y estoy subiendo artículos. Hoy voy a subir uno sobre, creo, sobre, no sé si la ley de amnistía en el mundo o sobre la situación del endeudamiento, la historia en el mundo. Ayer emitió un discurso Kissinger sobre un nuevo pacto en el mundo después de la pandemia. Me pareció muy interesante. Todo eso estoy revisándolo, cuidándolo y me pueden consultar en la página web www.ricardomonrealavila.com o Twitter, @RicardoMonreal o YouTube e Instagram, Ricardo Monreal. Bueno, yo estoy listo, ya le dije a Belardo y a Paris, a la gente de comunicación social, que lo que se les ofrezca, el sábado, domingo. Normalmente contesto los teléfonos, normalmente cuando me escriben les contesto, pero a través de esta vía todos los que quieran consultarnos algo, lo hacemos con mucho gusto. Fue muy amplia, pero espero que no haya quedado ninguna duda de la situación. Y a todos muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.